Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 19 de septiembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, en la tarde de hoy ante la crisis migratoria venezolana que el gobierno nacional niega. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones anunció la designación de Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala, como representante especial conjunto para refugiados y emigrantes de nuestro país. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, celebró la designación e indicó que se trata de un paso más en el reconocimiento de la crisis. Por cierto, el país vecino figura entre los 5 gobiernos de la región que denunciarán a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en un intermedio de la Asamblea General de Naciones Unidas. Así lo confirmó el ministro de Exteriores de Perú, Néstor Popolizio. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos. Tal y como habían anunciado, trabajadores del sector salud, universitario, eléctrico y hasta de la CanTV protestaron ese miércoles en rechazo a la pretensión del gobierno de eliminar las contrataciones colectivas consagradas en la Constitución. Por cierto, en contraste con el banquete de carne disfrutado en Estambul por la pareja presidencial, los pacientes del Hospital JM de Los Ríos tienen que comer arroz y arepas sin relleno, tal y como lo denunciaron hoy sus familiares. También hablaremos al respecto durante el programa la tarde de hoy. Además, la canasta básica familiar se ubicó, atención, en 20.817 bolívares soberanos en el mes de agosto, según datos del Sendas. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Mauro Zambrano, representante del Sindicato de Hospitales y Clínicas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. No, gracias a ustedes, gracias y saludos a los radioescuchas. Pues mucho interés de conocer, el balance de la jornada de protestas el día de hoy, a la cual, por cierto, se sumaron varios sectores en rechazo a la pretensión del Ejecutivo Nacional de eliminar la contratación colectiva. ¿Qué puede comentarnos? Sí, un gran esfuerzo. Hoy todos los sectores, o la gran mayoría, hoy tuvimos tanto eléctricos, lo de la CanTV, jubilados y pensionados, salud, petróleo, profesores, todos unidos con un fin, y el fin es que todos queremos un salario digno y que el gobierno no siga de manera unilateral efectuando acciones como la que está haciendo de querer eliminar cláusulas tanto de los contratos colectivos y la eliminación de contratos colectivos pues a nivel de todos los trabajadores a nivel del público. Hoy, fue una jornada donde en los hospitales, en la electricidad, los profesores, todos estuvimos protestando y luego nos concentramos abajo en la sede de la CTV, donde de verdad queremos manifestar que nosotros no vamos a desmayar, que hoy el compromiso con el país es mucho mayor y que nosotros como dirigentes sindicales y los trabajadores del país vamos a dar la batalla, porque no nos vamos a dejar quitar nuestros beneficios que durante mucho tiempo se ha conquistado con el movimiento sindical, como son los contratos colectivos y las cláusulas, por ejemplo, como de transporte, cláusulas de exclusividad para la familia o primas de estabilidad familiar. Hay muchas primas y más de 5 primas que están eliminando y en el caso del sector salud, un trabajador que debería de ganar un aproximado de 12.000 soberanos, con lo que
decretó el aumento del Ejecutivo Nacional, lo que está ganando ahorita un trabajador de la salud serían 2.200 soberanos cuando mucho. Entonces nos están arrebatando, nos están quitando, nos están robando nuestros salarios, y ante eso vamos a luchar, vamos a la protesta. Nosotros en salud tenemos más de 85 días en protesta permanente, en paralización, y bueno, ahora se están sumando los demás sectores. Mi llamado es a que se sigan sumando los demás sectores. Hoy vinieron incluso los dirigentes sindicales del Metro de Caracas, vinieron dirigentes sindicales de la Cancillería de la República, que también tienen problemas con las tablas salariales, y cada día vamos a hacer más por el simple hecho de que el gobierno impone un salario la cual no beneficia a la clase trabajadora, y bueno, lo hace de manera unilateral y no llama ejemplo a los sectores empresarios ni a los sectores de los trabajadores. Es un yo con yo, y vamos a seguir luchando hasta que el gobierno entienda que nosotros lo que queremos es un salario digno, que recuperen este país, que la economía está por el suelo. Es necesario destacar que ahorita, después de la medida, tú vas a los anaqueles, te encuentras con los anaqueles, vas a los supermercados y te encuentras con los anaqueles totalmente vacíos, vas a la carnicería y no hay carne, y si la encuentras a un precio de 300.000 bolívares el kilo. Igual pasa con el queso. Entonces, ¿hasta cuándo tanta burla hacia la clase trabajadora y tanta desidia? Es por eso que decidimos salir todos los sectores y estamos reuniéndonos para hacer una gran acción que en los próximos días vamos a estar anunciando. Ahora, le pregunto a Mauro Zambrano, porque en el caso concreto del sector salud, estas protestas que se iniciaron hace prácticamente 3 meses tenían como principal reivindicación efectivamente los salarios, pero también los insumos. Y hoy en el hospital JM de Los Ríos nos tocó ver el testimonio de familiares de los pacientes, de los pequeñitos que se encuentran allí, advirtiendo que solo reciben para comer arroz y arepas sin relleno, tomando en cuenta la patología o la mayor parte de las patologías que ellos sufren. Si me permite, tenemos uno de esos testimonios grabados por la ONG Provea, Mercedes Flores. Se refiere a este caso, lo que están padeciendo. Vamos a escucharla, yo quisiera su comentario. Tengo 17 días hospitalizada aquí, tengo un hijo con diabetes mellitus tipo 1, hipotiroidismo compensado, reflujo gástrico esofágico, acidosis renal, neuropatía crónica, fibrosis quística pancreas, cirrosis hepática, hernia umbilical y desnutrición grave marasmática. El hospital no está dando la comida adecuada, lo que está dando es arroz pelado y arepa pelada. Son niños que son de alto riesgo, y necesitamos con urgencia que nos apoye con la alimentación de nuestros niños, porque no es justo que los niños se estén muriendo de hambre aquí, y porque falta de insumos. Pacientes de fibrosis quística que no tienen medicamentos, no hay salbutamol, no hay hipertónica, no hay mascarilla, no hay nada. Igual que los de gatos, no tienen un Salvirani, que es un medicamento de alto costo, ya que soy pobreza extrema y no tengo 200 millones de euros para comprarme un medicamento para mi pequeño hijo Alberto Flores, de 10 años, que está hospitalizado hace 17 años aquí. No tengo familia, no tengo nadie que me traiga una sopa, no tengo nadie. Si yo no salgo a vender mi caramelo por ahí, el niño no me sobrevive. Y ahorita no puedo hacer eso porque tengo el hijo hospitalizado y no tengo con quién dejarlo. Bueno, eso es todo, amigos. Que no, por favor, que nos manden suministro para los hospitales, que nos manden alimentación para nuestros niños, proteínas que necesitan los niños, su alimentación. Bien, el testimonio de la señora Mercedes Flores, recogido por la ONG Provea. Quisiera el comentario de nuestro invitado, porque esta situación contrasta abiertamente con, bueno, el testimonio que ayer compartía en rueda de prensa internacional el mandatario venezolano, quien, bueno, pudo disfrutar de un banquete en un costoso restaurante de Estambul. Quisiera su comentario, porque insistimos, ustedes iniciaron las protestas por reivindicaciones salariales, pero también producto de la escasez de insumos. ¿Lo escuchamos? Sí, quiero decir que de verdad eso no pasa solo en el Hospital JM de Los Ríos, pasa en la mayoría de los maternos, en los periféricos, en los hospitales tipo 4 como Hospital Universitario de Caracas, Hospital Vargas. Hoy no reciben la comida de acuerdo a la patología, entonces eso afecta en la recuperación del paciente muchísimo. Estamos hablando de que comen arroz solo, arepa sola,
a veces arepa con chayota, arroz con chayota, a veces arepa, o sea, no con los nutrientes que deberían de existir. Incluso hay muchos pacientes que llegan con síndrome de nutrición, que está pasando mucho en los hospitales, tanto niños como el hospital de niños, y no tienen cómo hacer para alimentar los niños en los hospitales. Entonces el niño no tiene obviamente la recuperación necesaria y en muchos casos incluso muertos sobre esa situación. Eso nosotros lo hemos denunciado durante muchísimos años y nosotros de verdad no vamos a olvidar al paciente. Hoy nuestra lucha también es por ellos, porque hoy llegan a los hospitales y un tomógrafo funcione o un resonador magnético, o también se le puede hacer los laboratorios, porque quiero destacarte que ni siquiera los laboratorios, ni siquiera para una hematología ahorita hay para hacerle una hematología ni a un niño ni a nadie. Entonces esa situación que nosotros hemos venido denunciando durante años, vemos que el gobierno se hace los oídos sordos, pero nosotros no vamos a dejar de decirle la verdad, no vamos a dejar de protestar en las calles exigiendo el derecho a la salud y a la vida, como lo hemos venido haciendo, hasta un paro, porque es necesario destacar que el gobierno tiene en más de un 70% los hospitales paralizados, de acuerdo a que no funcionan los laboratorios, aunque cuando vas a los quirófanos no funcionan, de 12 quirófanos o de 8 quirófanos solo funciona uno. Cuando ves los equipos, por ejemplo, como un tomógrafo, que no hay ni uno bueno en Caracas, y a nivel nacional si funcionan dos es mucho. Entonces, en materia de infraestructura de los hospitales, y de verdad lo que da es vergüenza y terror, porque no están remodelando ni están haciendo el mantenimiento necesario, porque nosotros los trabajadores no estemos allí, es que ni siquiera tienen las herramientas los trabajadores para ejercer su labor, y muchas veces cuando lo hacen tienen que traer hasta el alicate de su casa. Esta situación nosotros vamos a seguir protestando. Nuestro llamado a la gente, a que no desmayen, a que tenemos que exigir los derechos. Tenemos una constitución y si el gobierno la viola, nosotros tenemos que hacerla respetar, y hoy el gobierno está violando todos nuestros derechos y nosotros como ciudadanos nos corresponde ir a la calle a lucharlo, porque ante la tiranía lo que nos queda es calle, nos queda es luchar por nuestros derechos, y eso es lo que nosotros los trabajadores de la salud vamos a seguir haciendo. Finalmente, le pregunto a Mauro Zambrano sobre este tema de una actividad conjunta que estarían organizando los distintos gremios. Usted ha hablado de un posible paro general. ¿Van en esa dirección, digamos, las propuestas que están evaluando ustedes o no? Sí, fíjate que nosotros, estamos reuniéndonos los distintos sectores, porque quiero manifestarte que lo que estamos haciendo es estamos construyendo el movimiento sindical, estamos reuniendo a todos los distintos sectores. Como te dije anteriormente, fuimos a la Cancillería y conseguimos allí a los muchachos, fuimos al metro y visitamos allí, también conseguimos unos trabajadores, incluso a los jubilados y pensionados también, y es decir, y así vamos a ir recorriendo todos los sectores hasta lograr la organización necesaria para hacer lo que tengamos que hacer. Yo quiero decirte que la estrategia de nuestra es simplemente que se cumplan nuestros derechos, y que dentro de todas las cosas, si tenemos que ir a la huelga y si es necesaria una huelga porque el gobierno no entiende, lo vamos a hacer, pero sí estamos construyendo cada día una fuerza mayor para lograr el objetivo necesario, que es un gobierno que gobierne, un gobierno que le responda a la gente, y un gobierno que solucione el problema que hoy en día no nos está solucionando Nicolás Maduro. Gracias, Mauro Zambrano, por atendernos, acompañarnos. Él es representante del Sindicato de Hospitales y Clínicas, expresando opinión, compartiendo información acerca de la actividad convocada el día de hoy, a la cual se sumaron varios gremios en nuestro país, incluyendo el sector salud, que ya suma 3 meses de protestas, de manifestaciones por los bajos salarios, por la falta de insumos, y ahora se suma la pretensión del gobierno de eliminar las contrataciones colectivas que están, por cierto, consagradas en la Constitución. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Decíamos al inicio que ante la crisis y el éxodo venezolano que el gobierno nacional niega, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones anunciaron la designación de Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala, como representante especial conjunto para refugiados y emigrantes de nuestro país. Esta decisión, la saludó el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Él indicó que se trata de un paso más en el reconocimiento de esta crisis. Por cierto, un país, decíamos, que figura entre los 5 gobiernos de la región que denunciarían a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en un intermedio de la Asamblea General de Naciones Unidas. Para conversar acerca de todos estos temas, saludamos en la línea telefónica al profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, como siempre. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, profesor. Iniciaría conversación a partir de esta decisión, otra vez inédita, de Naciones Unidas, que decide designar, nombrar a un representante especial conjunto para hacer frente a la crisis de refugiados y emigrantes venezolanos. Lo escuchamos. Bueno, mira, eso evidencia clarísimamente la enorme preocupación y ocupación de la comunidad internacional con el tema venezolano. Esta tesis de los desesperados, de que estamos solos, de que nadie nos apoya, no, eso no es cierto. Ahora, todos los que están apoyando y están trabajando activamente tienen sus límites. No está en manos de la Comisión de Derechos Humanos hablar de invasiones, es su competencia, es supervisar, es explorar opciones. Es dura la decisión para el gobierno de Venezuela, que niega el problema, que no quiere participar en las soluciones, pero que ya se reunió con la nueva encargada del tema de los derechos humanos de Naciones Unidas, que es la expresidenta Bachelet. Ahora se reúnen con ella, parece que firmaron un acuerdo con ella, pero ahora a este funcionario seguramente le niegan la entrada al país, rechazarán que haga la investigación que debe hacer de los hechos. Bueno, yo creo que en efecto quienes mejor ven la decisión son los países que están recibiendo la diáspora,
porque este personaje va a ayudar a la búsqueda de soluciones, a la búsqueda de recursos financieros, recursos humanos, a la conformación de todo ese equipo de instituciones que deben apoyar a Colombia, a Brasil, a Perú, a Ecuador, para poder enfrentar el tema de la diáspora. Venezuela debería estar allí, pero obviamente que la causa de la diáspora son las políticas del gobierno venezolano. Mientras eso no se cambie, la diáspora continuará. Ahora, profesor, el canciller de Colombia, efectivamente, uno de los países más afectados por esta migración de venezolanos, Carlos Holmes Trujillo, quien por cierto realiza gira por varios países de la Unión Europea, que lo ha llevado a reunirse incluso con la Subsecretaría General de la OTAN. Él ha dicho en un mensaje grabado que esta decisión de Naciones Unidas representa un reconocimiento de la dimensión de la crisis, que por cierto el gobierno venezolano niega. Si me permite, tenemos un extracto de esta declaración del canciller colombiano. Vamos a escucharlo, yo quisiera su opinión. Como representante especial conjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional de Migraciones, se da un paso adicional en el reconocimiento del impacto regional de la crisis migratoria proveniente de Venezuela y en la necesidad de que un alto funcionario de Naciones Unidas tenga el encargo de coordinar la acción regional para hacerle frente a esa crisis migratoria. Esa es la línea de acción que nos propusimos por instrucción del presidente Duque, y este paso es de gran importancia en esa dirección. Se seguirá trabajando entonces en el orden nacional, en el orden regional, tendiente esta acción a urbanizar las políticas para atender esa crisis migratoria proveniente de Venezuela, y con la designación del señor Eduardo Stein habrá una acción nueva, renovada y más vigorosa en materia de la coordinación multilateral de las acciones. Agradecemos a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y a la Organización Internacional de Migraciones que haya tomado esta decisión. Su comentario sobre esta declaración, porque efectivamente la designación de Naciones Unidas de este representante deja en evidencia, bueno, la falsedad del argumento que utiliza el gobierno nacional para negar la dimensión de esta crisis. ¿Qué puede comentarnos? Absolutamente. Hay que tener en cuenta además que la OEA ya nombró un funcionario para el tema de la crisis de la migración y las consecuencias para los países vecinos. En el caso de Naciones Unidas, pues la designación es mucho más relevante porque es un foro universal, porque fue hecho en consultas dentro de la institución, porque es un alto funcionario de Guatemala, país que siempre ha tratado de contribuir a buscar soluciones a la crisis venezolana. Y bueno, en efecto, como tú bien señalas y como lo ha destacado el canciller colombiano, pues se suma a la búsqueda de soluciones, va a contribuir a explorar alternativas. La parte que hay que alertar es que muy positivo, repito, para los países que están recibiendo la diáspora, lo necesitan, lo requieren, es muy importante, pero no que no se olvide la causa del problema. La causa del problema es el modelo venezolano que genera pobreza, el modelo venezolano que destruye la economía. Acaba el presidente de ir a China a decir que se confía en Venezuela, pero paralelamente están amenazando ganaderos, están amenazando gerentes de negocios, están amenazando el comercio, los servicios. Entonces, ¿quién se puede confiar? ¿Cuál es la seguridad jurídica? ¿Cuál es el respeto a la propiedad privada? Mientras el modelo siga siendo un modelo discrecional que amenaza la producción, que es un cerco al proceso productivo, pues no va a haber estímulos para la supuesta vuelta a la patria. Lo que va a haber es una expulsión de ciudadanos en un mayor número porque no encuentran oportunidades. Recordemos que esta diáspora es una diáspora eminentemente económica, es población buscando mejores condiciones de salud, de seguridad, de alimentación, de empleo.
Ahora, profesor, preguntarle por qué en la comunidad internacional, bueno, al menos las alternativas de la comunidad internacional aparentemente no se van a quedar allí con la designación de este representante especial de Naciones Unidas. Decíamos al inicio que Colombia figura en la lista de 5 gobiernos de la región que van a denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Así lo confirmó el canciller peruano. Él decía que su país, Argentina, Chile, Paraguay y Colombia van a tomar esta medida durante un intermedio de la Asamblea General de Naciones Unidas por la violación sistemática de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se han cometido en nuestro país, haciendo uso para ello del informe de la OEA, pero también el informe del alto representante para los derechos humanos de Naciones Unidas, que ya no está. Quisiera su comentario en torno a este tema, la importancia de otra vez una iniciativa inédita como esta, y si podemos esperar que esto sea un impulso para la averiguación que ya está abierta. ¿Lo escuchamos? Sí, como tú bien has dicho, esto es absolutamente novedoso. Solo tenemos de América Latina un proceso de investigación en casos preliminares sobre Colombia allá en la Corte, pero esto de que los gobiernos denuncien a otro gobierno es absolutamente inédito en nuestro hemisferio. Son varios los casos que se han presentado pidiendo apertura de investigación en Venezuela por distintas organizaciones políticas, por grupos políticos, organizaciones no gubernamentales. Todo eso ha recaído en manos de la fiscal. La fiscal tiene que evaluar si todos esos expedientes que le han llegado tienen la suficiente envergadura para ella elevarlos a la sala de cuestiones preliminares. Hasta ahora la sensación que ha habido es que la fiscal ha actuado con mucha discrecionalidad, con poca eficiencia, no responde a su investigación de si hay fundamento razonable o suficiente. Básicamente pareciera que ha archivado los diferentes casos, que son aproximadamente más de 10 casos que le han llegado de distintas fuentes de la región, senadores, partidos, etcétera. Esto, que lo presenten gobiernos, sería novedoso. Allí ya la fiscal no puede archivar el expediente, allí tiene que de inmediato elevarlo a la sala de cuestiones preliminares. El proceso es largo, es complejo, la sala de cuestiones preliminares tiene que evaluarlo, en caso de considerar que hay fundamento suficiente, elevarlo a la primera instancia de la Corte tendrá que evaluar si hay admisibilidad, si es competente. El proceso es complejo, hay apelaciones, es largo, pero es un precedente político de una enorme importancia. Ahora, su interpretación acerca de las dudas que tiene Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, de asistir o no a la Asamblea General de Naciones Unidas. Decía el embajador Diego Arria, bueno, es una interpretación muy personal del embajador, que el gobierno tendría, bueno, algún tipo de temor por las causas que están abiertas en el exterior, no esta concretamente de la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es su interpretación? Finalmente, bueno, el gobierno o Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, decide no asistir, profesor. Mira, ha sido una tradición de los gobiernos autoritarios de cuestionar la diplomacia multilateral y las Naciones Unidas, hablan de turismo diplomático, pero cuando ellos tienen un rol importante, entonces son decisivas. En el caso del expresidente Chávez, era un gran cuestionador en su fase inicial, luego cuando la chequera petrolera lo convirtió en un gran líder, entonces era fundamental ir a las Naciones Unidas a descalificar a medio mundo. Yo creo que no hay ninguna razón jurídica que le impida al presidente de Venezuela asistir, no hay ningún caso en el que realmente pueda aplicarse ninguna acción. El único proceso que pudiera ser es la Corte Penal Internacional, y ni siquiera se ha abierto. Al abrirlo, como ya decía anteriormente, hay muchas fases, hay fases de revisión, hay apelación, de tal manera que eso no es ni rápido ni inmediato, eso es complejo y lento. Yo creo que sobre todo lo que hay es un temor a la libertad de los medios de comunicación, al cuestionamiento de la sociedad libre en el marco de Naciones Unidas, a las críticas
de los gobiernos que defienden la democracia y que están luchando por el respeto a los derechos humanos y a la restitución de la institucionalidad democrática en Venezuela. Frente a eso sí hay mucho temor. No van a haber aplausos, no van a haber grandes celebraciones, todo lo contrario, y los autoritarios pues quieren un aplauso permanente, como no se lo dan fácilmente hay que crearlo. Eso no lo puede hacer en Naciones Unidas. Gracias, profesor Félix Gerardo Arellano, por atendernos, acompañarnos, internacionalista, expresando opinión acerca de estas iniciativas de la comunidad internacional para hacer frente a la crisis de nuestro país, que ya se ha transformado en un problema para la región ante el éxodo venezolano que el gobierno nacional niega. Bueno, hoy Naciones Unidas ha designado a Eduardo Stein como representante especial conjunto para los refugiados y emigrantes de nuestro país. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Vene Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Vene Group, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Instituto de Fiebre Aftosa. En abril de 1950 se confirma la temida noticia de la presencia en Venezuela de la fiebre aftosa, una enfermedad muy contagiosa que afecta al ganado vacuno, porcino y caprino. El gobierno venezolano reaccionó creando el Instituto de Fiebre Aftosa, el cual lograría contener el brote epidémico en tan solo 2 años. La fiebre aftosa es una enfermedad viral que infecta a vacas, cabras, ovejas y cochinos. Produce fiebre y úlceras, especialmente en las mucosas bucales, que impiden al animal ingerir alimentos, reduciendo su capacidad para engordar o producir leche. A raíz de la alarma dada por los científicos del Instituto de Investigaciones Veterinarias y la Escuela de Veterinaria, el gobierno del teniente coronel Carlos Delgado Chalbot crea el Instituto de Fiebre Aftosa, y dan comienzo al aislamiento, desinfección o sacrificio de las reses enfermas para evitar la propagación del virus. Inicialmente se importaron vacunas, pero el Instituto de Fiebre Aftosa logró producirlas para los tipos de virus que se presentaban en el país. Con el apoyo de una delegación de veterinarios mexicanos, se organizó una campaña a nivel nacional para vacunar a toda la población animal susceptible. Para 1954, la epidemia de fiebre aftosa había desaparecido y con ella también el Instituto de Fiebre Aftosa. El gobierno juzgó que ya no había una amenaza grave y transfirió las competencias de este instituto a unidades del Ministerio de Agricultura y Cría.
El 8 de septiembre de 2017, la Organización Mundial de Sanidad Animal retiró la validación del programa oficial de control de la fiebre aftosa a Venezuela, la cual nos coloca de nuevo en el año 1950. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, la canasta básica familiar se ubicó en 20.817 bolívares soberanos en el mes de agosto, según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Para cubrirla es necesario 6.5 salarios mínimos. Y bueno, entre otras cosas, esta es una de las razones que motivaron las protestas el día de hoy, la intención del gobierno de establecer un salario promedio para todos los trabajadores en nuestro país, que a la luz de estos datos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica al profesor Ronald Balsa, economista. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, como siempre, gracias por la invitación. Pues mucho interés, profesor, de conocer una primera valoración de su parte acerca de este tema. Da la impresión que, bueno, este monto, 20.817 bolívares soberanos para el mes de agosto, responde, entre otras cosas, al proceso hiperinflacionario en nuestro país. ¿Qué opina usted? ¿Lo escuchamos? Sí, y lamentablemente un proceso que fue empeorado durante el mes de agosto por las declaraciones del presidente de la República desde el 17 de agosto en adelante, cuando presentó su plan de recuperación económica, porque ese plan lo único que hizo fue hacer mayores las preocupaciones que todos podemos tener. Por un lado, se hizo el anuncio de unos controles de precios y de cambio. La flexibilización cambiaria hemos visto que no es tal, al decir el presidente que iba a anclar el dólar al petro, pues efectivamente nos estaba diciendo que se iba a mantener el control más allá de cualquier otra discusión sobre los cambios legales de los que podemos hablar luego, ¿no? Que al mismo tiempo que se estaba estableciendo esos controles, se incrementaron los salarios, generando mayores costos sobre las empresas, mayores dificultades para que las empresas puedan subsistir, mayores obligaciones para el gobierno, que tenía que obtener unos recursos de modo inmediato y no los iba a obtener por la vía de los impuestos que incrementó, sino por la emisión monetaria, que le iba a permitir financiar esos salarios y todos los bonos. Por tanto, pues al mismo tiempo que redujo la oferta, aumentó la demanda y nos empujó esta situación tan complicada de una hiperinflación que se acelera por anuncios presidenciales. O sea, en el mismo momento en el que el presidente hizo sus anuncios, la incertidumbre terminó de generar una situación que se empeora cada día. Ahora, profesora, ahora mismo, a esta hora en las redes sociales, denuncian la detención de varios gerentes de distintas cadenas de su supermercado. Supuestamente los acusan de boicot, en fin, forma parte
de bueno, la política del Ejecutivo Nacional. Yo quisiera su comentario, porque a la luz de lo que usted bueno, comparte con nosotros, da la impresión que el gobierno crea el problema, hablo de la hiperinflación, y luego intenta señalar a otros como responsables, en este caso gerentes de supermercados. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es la situación que estamos padeciendo desde a partir del 2003 en adelante, cuando terminó el paro petrolero y comenzaron muchas de las políticas del presidente Hugo Chávez, en momentos de abundancia, se generó una serie de problemas, entre ellos, pues, a pesar de que había un incremento en el consumo por vía de importaciones, los controles de precios se mantenían, parecía que por vía de importaciones todo era relativamente normal, en el sentido de que las personas podían comprar más aunque los precios estuvieran subiendo. Pero en ese periodo se estaban destruyendo capacidades productivas, porque mucho de lo que se hubiera podido producir en el país se terminaba trayendo de otros. En el momento en el que esto comenzó a no dar los resultados indicados, pues empezó, por el presidente de la República, empezó toda una persecución que yo recuerdo, estando todavía él en la presidencia, que tuvo entre sus primeros acusados a los carniceros. Y los carniceros fueron llevados a juicio, algunos de ellos, las carnicerías fueron intervenidas. Esos problemas se han ido repitiendo en el tiempo. Recordemos que los panaderos también han llevado sus momentos, los jugueteros han llevado, Kreisel, un caso de una empresa que terminó cerrando, el Dacaso es la misma situación. Es decir, esta situación se ha ido repitiendo desde los años de la abundancia, ahora lo que tenemos de escasez. El problema es generado por el gobierno y finalmente pues terminan siendo responsabilizados los que están en la primera línea, los que son los comerciantes. Y los comerciantes no tienen cómo vender algo que no se produce o no se importa, o sea, no hay posibilidad de hacerlo. Justamente una de las razones que destaca el portal Sumarium, que alega el Ejecutivo Nacional para estas detenciones, es el desabastecimiento de las sucursales de estos supermercados. Y yo quisiera su comentario, porque la pregunta que venimos haciendo a los responsables del sector comercio, incluso los productores de alimentos en nuestro país, es, bueno, ¿con qué vamos a importar lo que hoy día no se produce en Venezuela, producto de la política económica del Ejecutivo Nacional? Y yo quisiera su opinión, sobre todo a la luz de estos anuncios de un supuesto acuerdo, un nuevo acuerdo con China para obtener financiamiento para impulsar la producción petrolera en nuestro país. ¿Qué puede decirnos, profesor? Bueno, recordemos en primer lugar que el presidente ordenó una rebaja de precios y un aumento de salario al mismo tiempo. Personas que tuvieron más dinero inesperado, porque el aumento fue en una magnitud pues verdaderamente sustancial, no lo recibieron todos, pues algunas empresas tuvieron que cerrar. Hemos visto varias noticias, incluso de lugares muy conocidos en Caracas que han terminado cerrando, así serán los lugares más desconocidos también. Esas personas que pudieron tener más dinero pudieron ir, compraron lo que había a unos precios que impiden la reposición, y pues a la vuelta de unas semanas no tenemos cómo conseguir lo que estamos buscando. Si eso ya fue vendido y no fue repuesto, pues lamentablemente no es posible encontrarlo en esto. Y el hecho de que se haya anunciado haber recibido un préstamo de China es algo que más bien debería preocuparnos, porque nosotros no conocemos las condiciones de ningún nuevo financiamiento. No sabemos qué se hizo con el fondo chino. Muchas de las obras de inversión o de explotación, de inversión en petróleo o en actividades no petroleras, no han dado ningún fruto. El gobierno ha dicho que iba a duplicar la capacidad de producción petrolera desde el año 2005 y a la fecha lo que hemos visto es que ha declinado. Estamos en una situación en la que la producción petrolera y la refinación del país está muy comprometida y bueno, pues China ya ha dado una enorme cantidad de préstamos, 60 millardos de dólares, es una estimación que se tiene desde que se comenzaron a poner a disposición del gobierno esos fondos. Pues. Cualquier nuevo préstamo o cualquier nuevo compromiso que el gobierno haya asumido, sin tener un presupuesto en el que nosotros veamos a qué se van a dirigir esos recursos, no nos da ninguna garantía de que ese dinero no se pierda también. Así que bueno, por un lado, los que producen no pueden vender a pérdida, los que comercian no pueden vender lo que no tienen a disposición, los que tienen un salario mayor pues ahora se dan cuenta de que con eso no pueden comprar nada, o porque no lo consiguen o porque los precios siguieron subiendo, y el gobierno ha recibido un préstamo en condiciones desconocidas para todos, sin que se haya resuelto ninguno de los problemas presupuestarios básicos que son los que dan origen a la hiperinflación.
Profesor, tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Gladys Rodríguez nos llama desde Baruta. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. María Alejandra, yo quisiera que un psicólogo o un psiquiatra, porque ya nosotros estamos locos con la hambruna que tenemos, que me responda esto. El gobierno castiga a esos señores de los bomberos por ¿cómo es? Incitar al odio. Y le ponen 20 años de prisión. Y Maduro, en la comelona esa que tuvo en Estambul, yo quisiera saber si él no incitó al odio, porque en la calle la gente está muy molesta porque tienen hambre y él se da la buena vida comiendo su carne con su mujer y cambiándose de ropa. Y la camisa que le regalaron, la franela. Eso no instiga al odio. Entonces yo quisiera por favor que alguien me responda eso, porque la gente, nosotros estamos molestos, porque mientras que nosotros tenemos hambre, la gente está comiendo en la basura, los niños se están muriendo en un hospital, y entonces que el mundo ignora todo eso. No puede ser. Yo quiero por favor que me den una respuesta, un psicólogo, un psiquiatra, porque la verdad que ya no se aguanta más. Muchas gracias, Flor. Gracias, señora Gladys. Profesor, le doy la palabra para contestar. Yo simplemente le diría al oyente que lamentablemente este tipo de prácticas forman parte de modelos como el que el gobierno se ha empeñado en imponer en nuestro país. Un pequeño grupo, una camarilla que tiene acceso a los recursos del Estado, que los utiliza sin ningún control, y la gran mayoría de una población que tiene que vivir, bueno, en muchos casos en la miseria. Pero le doy la palabra, profesor, para contestar al oyente. Le escuchamos. Bueno, pues lamentablemente estoy igual de horrorizado con la situación de que un presidente de la República, en el momento en el que acaba hace unas pocas semanas de ordenar un precio fijo a los productores de carne, que les hacen imposible llevar adelante sus actividades productivas, que los acusa a los comerciantes, son precisamente los que están generando la escasez, que produce el hecho de que no sea viable mantener el ganado, hacer el trabajo de preparar esa carne para el consumo humano, y que al mismo tiempo el presidente vaya a comer delante de todo el mundo en esas condiciones, es ofensivo para todos nosotros. Es una tragedia. Profesor. ¿Perdón? Sí, yo le preguntaría acerca del proceso hiperinflacionario en nuestro país. Y, bueno, es una situación efectivamente, como usted dice, incomprensible, ¿no? Difícil incluso de explicar. Pero en todo caso, yo le preguntaría sobre el proceso hiperinflacionario, hasta dónde puede llegar la canasta básica familiar. Hoy día, con el salario mínimo decretado por el gobierno lateral, no alcanza para cubrir esos gastos que ya suman más de 20.000 bolívares soberanos. A este ritmo, probablemente este mes cierre el doble de ese monto. ¿Hasta dónde puede llegar esta situación? Y qué otras experiencias, lo hemos conversado con usted en otras oportunidades, pueden compararse con lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, las cifras que yo prefiero leer, se calculan 31, o se registran 31 hiperinflaciones desde la Revolución Francesa hasta la fecha. Steve Hanke ha calculado más de 50 hiperinflaciones, pero entre ellas cuenta la venezolana desde hace ya varios años, antes de que comenzara, y con métodos de cálculo que me hacen dudar en todo lo demás que él pueda haber hecho, ¿no? O sea, son cálculos indirectos que hizo basándose en el dólar paralelo, como si todo se vendiera al precio del paralelo, y eso no es cierto. Entonces yo prefiero quedarme con la cifra de estas 31 hiperinflaciones, que tienen algunos rasgos comunes. En principio son generadas justamente por esa emisión monetaria con la que algunos gobiernos comenzaron a pagar los gastos que hacían sin haber recurrido a impuestos. Y muchas veces no recurrían a impuestos porque ya la carga impositiva era excesiva sobre las distintas actividades productivas del país. Algunos países en guerra, como pudo ser el caso de Francia durante la Revolución Francesa, y eso se repitió en Venezuela en los tiempos de Miranda, para pagarle al ejército empezaron a imprimir papeles, y esos papeles tenían que ser de aceptación para cualquiera, y eso generalmente no es aceptado, y termina impulsando procesos destructivos como estos. Algunos mecanismos son comunes y son de fácil corrección.
porque si se entiende que el problema es fiscal, hay que corregir el problema fiscal. Pero allí es donde está la mayor dificultad, o sea, los problemas distributivos y redistributivos que vienen de cualquier ajuste en el gasto público, sobre todo en situaciones como esta en las que no hay ninguna transparencia, que el gobierno consigue 5 millardos de dólares y eso debe preocuparnos a todos, porque no sabemos en qué los va a usar. O sea, nos están endeudando otra vez con algo que no sabemos para qué va a servir. Y si nosotros vemos que los precios han seguido subiendo a esta velocidad, es porque hay alguien que todavía puede pagarlos. Y ese es el problema de los efectos redistributivos que tiene una hiperinflación. O sea, hay personas que pueden pagar a esos precios, pero pueden comprar cada vez menos, porque los productos disponibles son cada vez menos. Y eso es lo que hace que sean casi subastas de productos los que terminan ocurriendo en distintos lugares. Esos precios, aunque el gobierno haga controles sobre los lugares formales, pueden terminar disparándose en mercados informales a los que todo el mundo no tiene acceso, y en los que se pueden vender productos sin control de ninguna calidad, o sea, huevos descompuestos, por ejemplo, que nadie sabe, medicinas que están adulteradas, nadie sabe en qué condiciones está comprando. Lo malo de estas situaciones es que la hiperinflación genera un empobrecimiento de una parte muy importante de la población, que termina apartada de esas redes formales o informales de los mercados y termina siendo una responsabilidad absoluta del gobierno, que es el que está generando estas situaciones críticas. Gracias, profesor Ronald Balsa, por atendernos, a acompañarnos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAESPOR trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@caespor.net. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra. Vamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.